Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Estoy encantada de moderar y de presentar esta mesa de damas dedicada a una dama que además está entre los asistentes. Es un congreso fantástico donde pueden pasar cosas de estas. Voy a dar paso, como vamos un poco ajustados de tiempo, voy a dar paso a la primera ponente, que es Miriam López Santos, de la Universidad de León. Ella es licenciada en Filología Hispánica, también licenciada en Lingüística por la Universidad de León. Es doctora en Filología Hispánica por la misma universidad, con una tesis titulada Teoría de la novela gótica en España, 1788-1833. Le voy a dar paso para que ya os hable de Cristina Fernández Cubas, que es un referente dentro de la narrativa fantástica y que, en fin, es un placer tenerla también aquí. Miriam, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a los organizadores del Congreso y también Cristina, que me disculpe por cualquier cosa impropia que diga a lo largo de mi intervención. En su origen, el gótico coincidió con el iluminismo y sus geometrías del saber, aunque fue, mejor dicho, su costado oscuro, la grieta que en la arquitectura del orden se abrió para impedir la calificación del sentido y las jerarquías del pensamiento. Allá en los albores del nuevo régimen, el gótico nos recordaba, frente a los rígidos postulados que trataba de imponer una élite ilustrada, que el mundo tenía su cara oscura tras una luz no tan cegadora. Un mundo de fantasmas, de muertos que regresan o de apariciones terribles, pero sobre todo un mundo que se desmoronaba, abominable, salvaje e inhumano, que se escondía y sobrevivía latente tras el apelativo de lo innombrable. Inmersos en la posmodernidad, cobra fuerza una nueva forma de resistencia a las cárceles de la razón y del sentido común. Viejas grietas, nunca cerradas del todo, se abren en el edificio racional, ahora desde los sótanos más profundos de la psique individual y colectiva, haciendo estallar la significación en direcciones múltiples y ampliando de ese modo nuestra visión del mundo. Entre una transgresión de géneros y una contaminación de recursos, la subversión se reactualiza en algunos escritores actuales, recuperando gran parte de la mitología gótica clásica. Un recorrido por algunos de los cuentos de Cristina Fernández Cubas descubrirá que el subconsciente encierra un mundo de terror gótico, inquietante y perturbador, en continuo conflicto con el visible. El género gótico se caracteriza no solo por ser un barómetro de las ansiedades que asolan una cultura concreta en un determinado momento de la historia, como afirma Botin, sino por su capacidad para hurgar en la que llaman los góticos actuales internal life. Sin embargo, mientras el gótico clásico se hundía en la retórica de lo extraño, en un movimiento de fuera hacia adentro, la fórmula gótica a la que se acude en la época posmoderna se caracteriza por recrearse en el terreno del inconsciente, proyectando al exterior los devaneos de una mente confusa e inestable. Su fórmula es empleada como vehículo conductor de una disolución del individuo moderno, fundamentada en el desgaste de valores, de privilegios y sobre todo de identidades. Los textos manifestarán el fracaso del individuo por aprenderse a sí mismo y con él el de la sociedad, al tiempo que promulgan la dificultad de los procesos de configuración de una nueva identidad deconstruida, que nace en un contexto de tensiones, de autocensuras y de desequilibrios. El gótico se convierte así en la escritura freudiana sobre los anhelos y temores del inconsciente. Como seres humanos, nos recuerda el propio Freud, no somos agentes libres que operen dentro de la voluntad y del autoconocimiento, sino que conflictos no resueltos, ocultados consciente o inconscientemente, salen a la luz modificando nuestras conductas. Cristina Fernández Cubas, en su pretensión de conjurar pesadillas cotidianas, asume el papel del texto como delator del oculto u ocultado. Y cito: detrás de muchos relatos se esconde una historia secreta, un cuento paralelo para que el lector desde luego ignora y no siempre el propio autor conoce. La trastienda de la escritura es una habitación inmensa y misteriosa, llena de agujeros negros, trampillas, pasadizos, escondrijos, puertas falsas, ventanas entornadas, escaleras ocultas que conducen a sótanos y azoteas. Esa será la razón por la que, y sigo citando, por encima de todo son los mecanismos del alma lo que me interesa. La locura, la envidia, los celos, la desesperación, el miedo, los engranajes mentales a los que puede llegar una persona en una situación límite. Lo que no está nombrado, los sueños. El cuerpo está ahí, pero me preocupa más lo que no se ve. Fin de cita. Parece evidente, de acuerdo con su propuesta teórica, que la escritura catalana no pretende sino sacar a la luz lo oculto, en lo que tiene de poder para desestabilizar al individuo, personaje, lector o autor, es decir, lo abyecto, que dijera Julia Kristeva. Y cito:
todo aquello que perturba un sistema, una identidad, un orden, aquello que no respeta los límites, los lugares, las reglas, la complicidad, lo ambiguo, lo mixto, el crimen premeditado, la muerte sobrelapada, la venganza hipócrita lo son aún más porque aumentan esta exhibición de la fragilidad legal. La abyección es inmoral, tenebrosa, amiga de rodeos, turbia. Fin de cita. Sin embargo, ¿cuál es la vinculación real entre la psique del individuo contaminada por lo abyecto y las tendencias sociales generales? ¿Y cómo se transcribe en la escritura, desde mi hermana Elba hasta Parientes pobres del diablo, el conflicto gótico entre este individuo y la sociedad que lo acoge y lo rechaza? La supremacía entre el yo y el inconsciente se traduce en un discurso plagado de conflictos sociales. Los cuentos de Cristina Fernández Cubas se convierten en historias individuales de búsqueda personal, en las que una galería de personajes anhela la aceptación de la sociedad, al tiempo que vive un individualismo abyecto. Un conflicto que finaliza configurándolos como monstruos, que acabarán por abandonarse a los instintos de un subconsciente irracional. La pérdida, la ruptura familiar, el tránsito a la vida adulta, la búsqueda constante de uno mismo, al fin y al cabo, se convierten en muchos de sus cuentos en el origen del trauma. Pues los horrores góticos son en cuentos como Mi hermana Elba, El Icón o Los altillos de Brumal, entre otros, distorsiones, alucinaciones y pesadillas que proceden de estas experiencias traumáticas, es decir, choques emocionales que producen un daño duradero en el inconsciente de quien los experimenta. La narradora de Mi hermana Elba, Adriana Naira, en Los altillos de Brumal, o Marcos, protagonista del Icón, se configuran como personajes determinados por una experiencia traumática más cercana o más lejana en el tiempo y asumida o completamente ignorada. Las experiencias vividas se enquistan en su subconsciente y logran una confusión que da lugar a una conciencia caótica que Freud describe como una pérdida de la seguridad, que implica una pérdida del ego y con ella una desestabilización, que conduce a un proceso absoluto de alienación y de enfrentamiento social. Los personajes se quedarán solos y en su soledad únicamente les queda enfrentarse, cada uno con sus recursos, a lo más oscuro de sí mismos. En Mi hermana Elba, la protagonista relata desde un punto de vista infantil sus experiencias junto a su hermana, en un lapsus temporal que equivale a los años de estancia en un internado. A modo de alegoría del tránsito a la vida adulta, asistimos a la desestabilización de la protagonista, que es incapaz de avanzar y encontrar un lugar en la sociedad, al no procesar el peso que el colegio primero y especialmente su hermana Elba ejercen sobre ella. La animadversión hacia Elba, desde que ésta abandona el internado, va aumentando con el relato de los acontecimientos. Cito: parecía como si Elba no reposara nunca, como si se mantuviera siempre al acecho, como si temiera caer en el olvido. Pero la voz de Elba no conocía ni la piedad ni el descanso, hasta que su mismo recuerdo se me hizo odioso. Basta, terminé gritando un día, vete de una vez para siempre. Fin de cita. Sus palabras parecen justificar su afirmación primera, llena de vacíos y especialmente inquietantes. Cito: ignoro también el destino ulterior de varias fotografías que en algún momento debí de arrancar y el instante o los motivos precisos que me impulsaron a desfigurar, posiblemente con un cortaplumas, una reproducción del rostro de mi hermana Elba. El final del relato concluye con el accidente mortal de Elba y unas últimas palabras de satisfacción de la protagonista. Cito: era el 7 de agosto de un verano especialmente caluroso. Damián me ha besado por primera vez. Y más abajo, en tinta roja y gruesas mayúsculas, hoy es el día más feliz de mi vida. El desenlace feliz está imbuido de una innegable visión siniestra y macabra. La relectura, el borrador y los tachones del rostro, la ambigüedad en la muerte. El narrador manipula a través de su visión de lo real, modificada o no, y la pretendida falta de culpabilidad queda en el ambiente escondiendo una visión completamente perturbadora. ¿Fue realmente un accidente o el asesinato emocional era solo el tránsito a uno real? Afirma Rebeca Martín que se trata de un narrador que establece un pacto con el lector, le hace cómplice de su verdad falseada e intenta socavar un comportamiento censurable, al proporcionar interpretaciones sospechosas movido por sus oscuras motivaciones. Sin embargo, el hecho tormentoso esconde no un falseamiento de los hechos vividos, sino un afán del narrador por esconder al lector lo más inmundo de sí mismo. La vaguedad se produce cuando ese ocultamiento actúa consciente o inconscientemente, de mecanismo que actúa consciente o inconsciente, de mecanismo que desarrolla el cerebro ante lo repugnante, no como señala Rebeca Martín, a modo de fin que justifica los medios. Debemos interpretarlo, considero, como un dispositivo de autodefensa frente al abyecto, una salida a uno mismo como última oportunidad de formar parte de la estructura social.
Por ello, la ambigüedad no solo impregnará los textos en los que la duda deviene a lo sobrenatural. La ambigüedad queda manifestada en aquellos otros en los que, alejados de lo fantástico, los personajes son llevados a situaciones extremas que no pueden asumir, vinculadas a situaciones repugnantes, violentas o desagradables. Lo innombrable sale a la superficie a través de las grietas del inconsciente, dejando en manos del lector la responsabilidad para ser capaz de asignar un nombre a la atrocidad cometida. Cuando esta fachada de seguridad se quiebra, emerge la fórmula gótica cuestionando la realidad del personaje y de su mundo. Al romperse los límites establecidos por la ley natural, como apunta Derrida, se materializa el horror y la sensación de inseguridad se hace extensible del protagonista a los lectores. El personaje que estructura su personalidad en torno al trauma sufrido puede optar por esconderlo y diluirse en el entramado social, como acabamos de ver con la narradora de Mi hermana Elba, o enfrentarse a la sociedad sacando a la luz lo abyecto de sí mismo, como sucede en el Licón. Marcos es otro de esos personajes complejos y ambiguos, que ante la reacción de rechazo que pueda provocar en el otro un aspecto de su personalidad ocultado de manera consciente, trama un juego. Crearse un hermano gemelo provisto de una personalidad delirante. Un juego absurdo y peligroso que acabará por envolverle en un mundo de falsas identidades y realidades distorsionadas. Marcos vive la negación de su personalidad dejando manifestarse a ese otro yo que llevamos dentro, a partir del momento en el que comienza a escuchar, cito, las tonalidades más absurdas, más tétricas, más impensables de su Helicón, porque todos necesitamos la parcela de privacidad absolutamente necesaria para que uno disfrute, por unos momentos, de la insustituible compañía de sí mismo. En esos momentos abandona su yo tímido y abnegado y el inconsciente le devuelve otro yo perturbado, peligroso. Sin embargo, el tránsito hacia otra realidad, hacia su otra realidad, va acompañado de un descenso a los infiernos, y cito, los gruñidos que brotaban del Helicón, mi propio aspecto, las terribles miasmas que surgían del baño, de la cocina, de la ropa hedionda amontonada en cualquier rincón de la casa, operaban como invocaciones a elementales e íncubos de la más baja estofa, a poderes de la peor categoría. La exigencia del cruce del umbral hacia la experiencia traumática que esconde el subconsciente se describe como una escena de terror, como un descenso a los infiernos del alma en busca del abyecto. Por eso Cosme no es, a los ojos de Marcos, más que una copia vil y abyecta de sí mismo. Un animal desbocado para quien no existía la convención, la moral o el freno de los instintos. A medida que avanza el relato, sin embargo, Cosme va cobrando existencia, primero en las palabras de Marcos y más tarde en las de sus amigos, a la par que Marcos va desdibujándose hasta un punto en el que el narrador acaba por comprender que necesita enterrar su yo social, Marcos, y dejar libre a su yo abyecto, Cosme, para seguir hacia adelante. Asimismo, bajo la pluma de Cristina Fernández Cubas, asistimos al proceso de descubrirse a uno mismo, ese otro perverso que nada tiene que ver con nosotros y que en el fondo es tan o más que ese otro yo que creemos ser. La deconstrucción del individuo se materializa a través de un proceso de introspección paranoica que acaba con la aceptación. Y cito, y me aceptaría tal como soy, sin tapujos ni simulaciones, con la verdad por delante. Me atrevería. Helicón, el causante de todos mis desafueros, seguía allí, desterrado desde el día en que cobardemente me asusté del mundo, ante mis amigos, ante mí mismo. Ahora o nunca, me dije, terminemos con esa odiosa pesadilla, y marqué un número que sabía de memoria. Sí, dijo Ángel al otro lado del auricular. Parecía triste y abatida. ¿Marcos? Ahora en su voz había un deje de ilusión. Porque eres Marcos, ¿verdad? No, dije con voz firme, y pregunté por Eva. Estos restos del gótico en la posmodernidad sacan a la luz la condena que supone para el ser humano aceptar la condición de doble que le define y tener necesariamente que convivir con su otra mitad. Es la deconstrucción de uno mismo para recuperar la esencia del individuo. Pero además, este procedimiento nos devuelve la visión social de las fobias y los prejuicios hacia los otros. Se desestabiliza un mundo sustentado en la mentira, en las falsas apariencias, en la conducta unificada que condena lo diferente, lo otro. El conflicto del hombre con la sociedad hunde entonces sus raíces en la necesidad de liberarnos del trauma que se ha estigmatizado y ha acabado por apoderarse de nuestra personalidad. Otro caso que esconde un estudio psicológico de la conciencia de los personajes sometidos a circunstancias extremas aparece en Los altillos de Brumal.
donde Adriana es una mujer adulta a la que un encuentro casual con un tarro de mermelada de fresa la enfrenta a un pasado que creía olvidado, asentado sobre el recuerdo de un lugar brumal, quizá producto de su mente enajenada, y de la madre, figura que marcó de manera negativa su infancia. El relato se presentará como una sucesión de imágenes inquietantes, destructivas o amenazantes, que regresan a la mente del personaje de manera obsesiva, a modo de momentos estremecedores, en una epifanía de lo deseado, de lo olvidado, en una epifanía de lo no deseado, de lo olvidado. Son imágenes de un espacio fantasmagórico, puesto que el cruce del umbral implica siempre la inmersión en la noche oscura del alma. Así, desde el momento en que el deseo de olvido se convierte en necesidad de memoria, y cito, la aldea de mis orígenes dejaba de erigirse en palabra prohibida. ¿Cómo era Brumal? Una aldea en la que apenas sí sabíamos del resplandor del sol o de la brisa que empujaba las barcas de los pescadores. El humo de algunas chimeneas ensombrecía todavía más la densa bruma permanentemente asentada sobre la aldea, donde las tierras son áridas y la vegetación inexistente, y las casuchas viejas y descuidadas. Todo bañado por la atmósfera insana que desprendían los viejos muros. Fin de cita. El descenso a estas profundidades del subconsciente, en busca de uno mismo, parece confirmarse con sus últimas reflexiones, donde permanece la duda entre lo vivido y lo soñado. Y cito: sé que con todas mis fuerzas invoqué la memoria de mi madre, que mi mente me despertó súbitamente de un terreno de pesadilla, y que me puse a correr por un camino oscuro en una de las noches más frías de mi memoria. Los desgarrones, arañazos y hematomas con que desperté, días después, en la silenciosa habitación de un hospital, pregonaban a gritos las dificultades de mi huida. Apenas podía articular palabra, y nadie de entre el sonriente grupo de bata blanca que me había cuidado parecía dispuesto a proporcionarme una explicación aceptable. Fin de cita. Un trauma bañado de goticismo que hunde sus raíces en la relación madre-hija y sale a la luz apoyado por el mecanismo narrativo de la segunda persona, en un enfrentamiento terrible con el subconsciente, que a ojos de la sociedad representa la locura, mientras que para la protagonista supone la salvación definitiva. Cito: de nuevo me topé con la melancólica mirada de mi madre. Parecía como si intentara retenerme, censurarme, recordarme la larga lista de privaciones y sacrificios. Madre, supliqué, madre, y reí. Reí con unas carcajadas que parecían surgir de otros tiempos, unas convulsiones que al contacto con el aire se transformaban en silbidos, unos espasmos que me producían un placer inefable y desconocido. Tus artimañas, reí, tus artimañas han fracasado. Fin de cita. El retorno obsesivo a la madre es una regresión, pero en ningún momento asegura una constitución plena de la identidad del adulto, más bien todo lo contrario. El gótico actúa en este relato como arma arrojadiza para cuestionar la unidad familiar y con ello el sistema de tradiciones. Revela, frente a la importancia del concepto de familia en el gótico clásico, la imposibilidad de una armonía familiar, por un lado, y la dificultad de reconstruir la psique individual sin desprenderse de los lazos maternos, por otro. Marcos, la voz anónima de mi hermana Elba, y Adriana son individuos modernos, frágiles y perdidos. La deconstrucción del sujeto supone la destrucción del mundo o la manifestación de un mundo ya desmoronado. Han sufrido algunos sucesos terribles, normalmente en su infancia o adolescencia. Sucesos que tendrán terribles efectos en la constitución de su identidad como adultos y que les impedirán apropiarse y hacer suyas unas normas sociales para estructurar su mundo, su vida y su identidad. Steven Brun lo describe como una narrativa del trauma, que, y como señala Pierre Janet, destruye la narrativa de la memoria, esa habilidad para dar coherencia a los sucesos vividos y al conocimiento analítico. Esta se materializa a nivel extratextual en una violencia lectora que transmite una sensación de incertidumbre, de absoluta maldad manifiesta, y a nivel intratextual en una atmósfera oscura e inquietante, de recintos cerrados, opresivos y aterradores, que limitan al individuo, que parece moverse en un laberinto. Así pues, si el gótico clásico regresa al orden, a pesar de la sensación de horror y de la presencia constante del mal, las grietas góticas que salen a la luz en el mundo contemporáneo demuestran la imposibilidad del regreso, precisamente por las complicadas relaciones que se establecen dentro y fuera de los propios personajes. Su vida se convierte en un fluir continuo y confuso de experiencias del presente, del pasado y del futuro, sin lógica, sin orden.
Solo puede ofrecer un futuro que seguirá basándose en un cruce de experiencias con el pasado y con el presente. En suma, estos relatos son apenas una muestra de que el hombre, a pesar de todo y de todos, vuelve constantemente a las profundidades de su alma, tratando de reconstruir su identidad y salvarse como individuo social. Y en la búsqueda necesitamos el mundo gótico para salvar este obstáculo antitético. Aquel día empezó la pesadilla, dice Cristina Fernández Cubas en boca de Marcos. Pero ¿qué sucedería si ese día fuera hoy? Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Vamos a pasar a la segunda persona invitada a leer una comunicación. Es el caso de Germana Volpe, a la cual ya pido disculpas porque seguramente no voy a saber pronunciar el nombre de tu universidad. Viene de la Universidad degli Studi di Napoli Orientale. Es licenciada en Lenguas y Literaturas Extranjeras en esta universidad. Se doctoró también en la misma. Es profesora, investigadora y profesora de literatura española y se ha dedicado sobre todo a la comedia del siglo de oro español en colaboración, escrita en colaboración, aunque también ha participado o se ha interesado por autores posteriores como Becker, Valle Inclán y Julio Cortázar. Cuando quieras. Gracias. Bueno, antes de empezar, yo también quisiera darle las gracias al comité organizador por darme la posibilidad de estar aquí y participar en este congreso tan interesante. Bien, el prestigio de Cristina Fernández Cubas como escritora de cuentos fantásticos es algo ya consabido e incuestionable. Ello se debe, por supuesto, no solo a la elegancia y soltura de su estilo, sino también, y tal vez sobre todo, al vigor de su voz narrativa, a las atmósferas que logra crear en sus textos llenas de misterio y de tensión, a su talento para aprovechar los recursos de lo fantástico. Utilizo aquí este término, a pesar del desagrado manifestado por la misma autora, a falta de otro que defina de manera más satisfactoria el género que aquí nos ocupa. No quiero entrar en el debate entre las diferentes teorías de lo fantástico. Solo trataré de evidenciar la presencia de sus categorías en algunos de los cuentos de la autora catalana, apoyándome en las célebres palabras de Adolfo Bioy Casares. Cito: pedimos leyes para el cuento fantástico, pero ya veremos que no hay un tipo, sino muchos, de cuentos fantásticos. Habrá que indagar las leyes generales para cada tipo de cuento y las leyes especiales para cada cuento. Fin de cita. Es decir que, sin pretensiones generalizadoras, me limitaré a analizar las modalidades concretas en que lo fantástico se revela en algunos de los cuentos cubasianos. Por supuesto, lo fantástico tiene muchas caras. En particular, abordaré el estudio de algunos de los cuentos de Fernández Cubas en que ello, en relación con una rica gama de motivos y de temas que incluye los estados oníricos, la locura, la enfermedad, la esquizofrenia, la amnesia, llega a ser el recurso privilegiado, tal vez el único posible en la escritura postmoderna, para sondear el enigma de la identidad, un medio capaz de resaltar la fragmentación del yo que se da en el sujeto contemporáneo. Cuentos que, si bien son microcosmos autosuficientes, en palabras de la autora, aparecen todos aunados por una peculiar actitud expresiva de la autora que se refleja en una sensación de inquietud por parte del lector. Tal vez a ello se refiere David Roas al afirmar que los textos de la autora catalana, cito, generan un doble desconcierto, metafísico y hermenéutico, porque son relatos llenos de sugerencia, ambigüedad y angustia, cuyas claves no siempre son claramente perceptibles. Fin de cita. Entre los cuentos que ofrecen mayores posibilidades de reflexión sobre estos temas tan actuales, encontramos Lúnula y Violeta, Mi hermana Elba, En el hemisferio sur, Los saltillos de Brumal, La mujer de verde y Ausencia. Aunque hay que reconocer que para poder inscribir algunos de ellos en el género del que tratamos, es preciso ampliar los horizontes de la concepción clásica de lo fantástico. De hecho, no se trata aquí de lo fantástico en el sentido tradicional, que la autora también cultiva en otros cuentos magistrales, sino de una manera de desvelar los mecanismos secretos de la mente humana, lo que de otra forma quedaría relegado en el terreno de lo indecible o de lo innombrable. Se le podría calificar de fantástico interior, según la clasificación de Louis Bax, una tendencia particular dentro del macrogénero fantástico que privilegia la descripción de los estados irracionales, la expresión de las inquietudes, las dudas, los estados de ensoñación o de locura, lo cual no excluye una relación estrecha con la realidad.
Como en el caso de lo fantástico tradicional, también este tipo de escritura radica en lo real. La mayoría de los críticos que se han dedicado al estudio del género coinciden en este punto. Para citar solo algunos, diré que ya Sigmund Freud subrayaba la relación entre lo unheimlich, lo siniestro, lo ominoso, derivado de Heim, casa, y lo familiar. Cito de una edizione italiana perché era la unica che tenia. Il perturbante è quella sorta di spaventoso che risale a quanto c'è noto da lungo tempo, a ciò che c'è familiare. E añadía che, sigo citando, questo elemento perturbante non è in realtà niente di nuovo o di estraneo, ma è invece un che di familiare alla vita psichica fin dai tempi antichissimi e a essa estraniatosi soltanto a causa del processo di rimozione. Luego, Tzvetan Todorov, a la hora de explicar su famosa teoría de la vacilación fantástica, escribe que, cito, en un mundo que es el nuestro, el que conocemos, sin diablos, sílfides ni vampiros, se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar. Fin de cita. Y cita a continuación frases de Castex, Bax y Quejoa de sentido semejante. También Julio Cortázar explica su idea de lo fantástico con estas palabras, cito, a mí me parece que el tema del que saldrá un buen cuento es siempre excepcional, pero no quiero decir con esto que un tema deba ser extraordinario, fuera de lo común, misterioso o insólito. Muy al contrario, puede tratarse de una anécdota perfectamente trivial y cotidiana, fin de cita. Análogamente, Antonio Risco afirma que, cito, para que la historia narrada sea fantástica, ha de simularse un ámbito común al del lector en su funcionamiento físico, ámbito con el cual se enfrente o en el cual irrumpa el ámbito o fenómeno prodigiosos. Finalmente, David Roas escribe que, cito, la cotidianidad es, pues, un requisito esencial para la creación del efecto fantástico. El personaje, y a través de él el lector, debe sentir que su realidad habitual se desfamiliariza, se subvierte al ser invadida por un fenómeno imposible. Fin de cita. Y define la idea que subyace a la escritura fantástica como, sigo citando, la irrupción de lo sobrenatural en el mundo real y, sobre todo, la imposibilidad de explicarlo de forma razonable. Y la misma Fernández Cubas afirma, cito, en general sitúo mis cuentos en escenarios cotidianos perfectamente reconocibles, en los que, en el momento más impensado, aparece un elemento perturbador. Fin de cita. En los cuentos antes mencionados encontramos a personajes, sobre todo femeninos, metidos de lleno en la cotidianidad, que sin embargo de pronto se deslizan hacia unas zonas liminales de la realidad, hacia otra realidad que es reflejo y proyección del mundo sensible. Entrevistada por Kathleen Glenn, escritora catalana declara que, cito, en mucho de lo que he escrito, más que moverme en el mundo tangible o en el más allá, en el que tampoco me muevo, me encuentro siempre en una zona de límites imprecisos, una zona de grises y claroscuros. Fin de cita. Así, por ejemplo, la protagonista narradora de Mi hermana Elba empieza a relatar su historia con la exactitud de la narración realista. Durante el largo verano del 1954, si bien la perspectiva de la niña que observa el mundo incomprensible de los adultos ya introduce un elemento de misterio. En el internado donde vive con su hermana Elba, la niña conoce a Fátima, de 14 años de edad. El lector es trasladado a una dimensión fantástica en que el mundo sensible se desmaterializa y da lugar a un espacio incierto, impreciso, en que las mismas leyes físicas quedan anuladas. Fátima, cito, entraba y salía de las zonas prohibidas a las demás con la mayor tranquilidad del mundo. Fin de cita, franqueando la puerta que separa el internado del noviciado, protegida por una extraña inmunidad. La joven narradora se entera de la presencia de escondites donde inexplicablemente ella y su amiga se vuelven invisibles. Sus insistentes preguntas reciben como respuesta, cito, estábamos ahí pero no estábamos, y aunque a ti te pudiese parecer que estábamos, no estábamos. Fin de cita. La hermanita también empieza a participar en esos juegos y la facilidad con que Elba se movía en aquellos mundos sin límites superaba en mucho a la de la propia Fátima. Fin de cita. Estos mundos sin límites indican exactamente la presencia de una zona franca, exenta del control de los adultos, que se interpone entre el mundo sensible y otra realidad, una grieta de la que habla David Roas.
y cito: lo fantástico abre una grieta en la realidad cotidiana para poner en duda la aparente estabilidad en la que creemos vivir. Fin de cita. La grieta no es solo espacial, sino también temporal, puesto que las incursiones en el noviciado se realizan por la noche, tiempo que marca el paso de un día a otro. Y además, el concepto de límite es fundamental en Mi hermana Elba, porque remite al tema del paso de la infancia a la edad adulta. Análogamente, el tiempo de la narración de Los Saltillos de Brumal está determinado de manera exacta, curiosamente se trata del otoño del mismo año, en 1954, aunque no se puede afirmar lo mismo de los lugares donde se desarrolla la acción, que en cambio quedan sin precisar. Adriana, la protagonista, con su familia ha abandonado su tierra natal, huyendo de la miseria, como le sigue recordando su madre. Pero ella no consigue localizar en el mapa de colorines la aldea de donde procede. Cito: pero mis dedos, confundidos ante un coro de carcajadas, naufragaron en los azules del Mediterráneo. Fin de cita. Y naufragan también las esperanzas del lector de conocer el lugar de su origen, que solo más tarde, casi por casualidad, va adquiriendo un nombre: Brumal. Brumal, el pueblo donde había nacido su madre, es otra grieta, otra zona de grises y claroscuros, una hendidura que se abre en la vida de Adriana y que deja fluir la memoria de un pasado doloroso. Como señala oportunamente Ana Casas, cito: en casi todos, si no en todos los relatos de Cristina Fernández Cubas, hay un personaje, a menudo el narrador protagonista, que descubre algo fundamental que cambia para siempre su percepción de la realidad o de sí mismo. Fin de cita. De hecho, el proceso de recuperación de la memoria del pasado vivencial de la protagonista consiste en rescatar de la indeterminación del olvido unos recuerdos de la infancia. Conforme ella va quitando el moho del tarro de mermelada de fresa, desprende también el velo que encubre su pasado, y solo apropiándose de su vida pasada consigue librarse del recuerdo agobiante de la madre, contra quien se ha rebelado, sustrayéndose del futuro que ella le había construido. Finalmente recobra su identidad. Cito: porque Adriana dejaba de existir aquí, en este preciso instante, mientras una feliz Anairda bajaba presurosa las escaleras. Fin de cita. Se resuelve así, felizmente, el conflicto entre el orden y la transgresión de dicho orden, que metaliterariamente se puede interpretar como una defensa de lo fantástico. Cuando Adriana trata de leer lo que lleva escrito el tarro de mermelada, podemos observar cómo al fracaso del orden casi filológico con que intenta descifrar los signos se opone el éxito del recurso a un medio que, por ser alternativo a la razón, podríamos calificar de mágico. Cito: intenté proceder con orden. Las primeras letras debieron de formar, en otro tiempo, la palabra mermelada. Seguía luego un espacio en blanco, un probable D borrado con los años, y por fin unas desdibujadas mayúsculas trazadas con una caligrafía demasiado arcaica para resultarme identificables. La ayuda de una lupa no hizo más que confundirme. Probé entonces la operación inversa. Alejé el tarro de mis ojos y parpadeé a propósito, como si conociera de antemano lo que pretendía descifrar. No prestaba atención a las letras, sino al conjunto, a su forma, al significado que pudiera encerrar aquella sucesión de signos. Y de pronto, al quinto, al sexto parpadeo quizá, las mayúsculas adquirieron un relieve sorprendente. Me pareció como si una sombra envolviera los objetos de la cocina o como si toda la luz brotara de aquella palabra. Leí: Brumal. Fin de cita. La duplicidad de espacios de la que hablábamos determina unas oposiciones dicotómicas entre la realidad y su reflejo, muy a menudo entre la razón y el misterio, entre la edad adulta y la infancia, el orden y el desorden, los estados pre-reflexivos o notéticos frente a los téticos o racionales, en palabras de Sartre. Todo ello es una proyección del desdoblamiento de las protagonistas de los cuentos. Ya hemos señalado que uno de los temas recurrentes en la narrativa de Fernández Cubas es el de la búsqueda de la identidad, de su recuperación, de su fragmentación. La geminación del sujeto se produce a raíz de frustraciones o conflictos personales no resueltos en el subconsciente,
De esta manera, el malestar interior se manifiesta en la creación o en la recuperación a través de la memoria de un personaje especular que llega a ser depositario de elementos opuestos al personaje real, con el que emprende una lucha sin cuartel para imponerse en la voluntad del sujeto. De hecho, algunos personajes parecen no poseer consistencia propia, sino al contrario, vivir tan solo en la mente de las protagonistas. Es el caso de Lúnula, que con toda evidencia nace de la escisión del yo de Violeta. El conflicto se concreta en la fiebre. Por cierto, las enfermedades tan frecuentes en los cuentos de Fernández Cubas también remiten a esos estados de límites imprecisos entre la vida y la muerte. Bueno, se concreta en la fiebre, decía, que afecta primero a Lúnula y después, cuando ella recobra la salud, a Violeta. Además, la lucha se realiza en el campo de la escritura, puesto que Lúnula corrige de manera excesiva y inoportuna el manuscrito de Violeta. Está claro que la página escrita es como un espejo. No voy a insistir aquí en la importancia del espejo en la narrativa en la narrativa fantástica, por ser un asunto muy tratado por la crítica. Pues es como un espejo donde se refleja la identidad de la protagonista, así que las numerosas correcciones tienen el efecto de irritarla. Cito: lo que en algunas hojas no son más que simples indicaciones escritas a lápiz, correcciones personales que Lúnula, con mi aquiescencia, se tomó el trabajo de incluir, en otras se convierten en verdaderos textos superpuestos, con su propia identidad, sus propias llamadas y subanotaciones. A medida que avanzo en la lectura, veo que el lápiz, tímido y respetuoso, ha sido sustituido por una agresiva tinta roja. En algunos puntos apenas puedo reconocer lo que yo había escrito. En otros, tal operación es sencillamente imposible. Mis párrafos han sido tachados y destruidos. Fin de cita. Hasta que Violeta llega a preguntarse, cito: ¿dónde termino yo y dónde empieza ella? Fin de cita. Es evidente que si aceptamos el hecho de que Lúnula no es otra cosa sino una proyección de la mente esquizofrénica de Violeta, resulta difícil incluir este cuento en el género fantástico. Sin embargo, la ambigüedad del texto, el tratamiento anfibológico del tema de la identidad y el final desconcertante contenido en la nota del editor, que destruye la credibilidad de la narradora, ayudan a enmarcarlo en este ámbito. Como observa Ana María Morales, cito: lo fantástico ronda la línea ferozmente delgada que se puede trazar entre la credibilidad en el discurso de un narrador confiable y la posibilidad de que cada palabra que hayamos leído sea producto de un narrador falible y engañoso, incluso a expensas suyas, que vive, percibe y narra desde un estado excepcional que no le permite identificar la verdad. Se trata, a fin de cuentas, de los todorofianos temas del yo, es decir, cito, la multiplicación de la personalidad, la ruptura del límite entre sujeto y objeto y, por fin, la transformación del tiempo y del espacio. Fin de cita. Temas que, como a su vez señala el mismo Todorov, están relacionados con el freudiano sistema percepción-conciencia. En el hemisferio sur también presenta la ruptura, o tal vez sería mejor decir la permeabilidad, del límite entre materia y espíritu. Un texto sorprendente donde tienen perfecta cabida los temas del yo. Según afirma Antonio Risco, en la literatura fantástica se produce una anisotopía semiótica y semántica, esto es una ruptura del principio de coherencia. Y efectivamente todo el relato se basa en un tratamiento incoherente con la experiencia real y sensible del tiempo, que implica una vez más la transgresión de las leyes físicas. Hay dos niveles temporales en el relato, el que corresponde al tiempo real, cotidiano y objetivo, y otro ficticio, que es el resultado del trastorno mental de la escritora Clara Galván. Y es como si el tiempo ficticio jugara a adelantarse al tiempo real. En palabras de David Roas, Cristina Fernández Cubas utiliza, cito, la metaficción que plantea la continuidad entre dos órdenes aparentemente irreconciliables como son la realidad y la ficción. Fin de cita. El desfase que se produce es también en este caso el reflejo del desdoblamiento de la personalidad de Clara, que se ha vuelto loca y cree estar sometida al poder de una voz que la obliga a escribir sin descanso e incluso llega a determinar su vida.
El efecto ominoso, si bien templado por el humor, crece cuando Clara topa con los libros de otra escritora, Sonia Kraskova, donde lee todo lo que acaba de pensar. Cito: todo lo que yo escribo está escrito ya, todo lo que yo pienso lo ha pensado antes alguien por mí. Quizás yo no sea más que una simple medium, o peor, una farsante, una vil y repugnante farsante. Fin de cita. Otra vez encontramos el motivo de la escritura como ámbito en que se enfrentan las diferentes personalidades, como espacio de la búsqueda de la identidad. Recuerda el protagonista narrador de la historia. Cito: ahí estaba Clara Galván, mi flacucha compañera de facultad, con sus dudas y su timidez, la búsqueda desesperada de una identidad, la necesidad obsesiva de encontrar sus raíces, la opción por la parte eslava de su apellido, en homenaje a una madre que nunca conoció. Fin de cita. También en La mujer de verde hay una quiebra temporal en la que se insinúa el tema del doble, que aquí adquiere una complejidad aún mayor. La protagonista, alta ejecutiva en una empresa, crea una imagen desdoblada, no de sí misma, sino de una empleada que ella misma ha contratado, Dina Das. El doble es una visión extraña, una mujer vestida de verde con un collar violeta y una mirada fría e enigmática. Esta figura fantasmal, que inscribe sin duda el relato en el género fantástico puro, no hace sino patentizar las inquietudes y las frustraciones de la protagonista. La mendiga de verde se parece mucho a Dina, de manera que atrae la atención obsesiva de la mujer. El desdoblamiento se convierte aquí en triangulación entre la narradora, Dina, y la mujer de verde, que a su vez es el reflejo de otra triangulación entre la narradora, Dina, y Eduardo, el director de la empresa con quien ella mantiene una relación amorosa clandestina y que está empezando otra historia con Dina también. La mujer de verde, y a fin de cuentas Dina, asume sobre sí misma el malestar existencial de la protagonista, la desazón causada por la dificultad de llevar un cargo laboral excesivo, por una relación clandestina con Eduardo y por el insomnio causado por unos vecinos ruidosos. De manera que para librarse de sus obsesiones, a la protagonista no le queda más remedio que matarla. Sin embargo, cuando ella, en un simbólico callejón sin salida, asiste a la muerte de la mujer de verde, intenta revelar a Dina su fin inminente. La reacción de la joven empleada es de total desconcierto. Entonces ella se pregunta, cito: ¿cómo hacerle entender que el tiempo a veces no se rige por los cómputos habituales? Quizá todo sea un engaño. Vemos las cosas como nos han enseñado a verlas. Fin de cita. La alteración del orden temporal que le permite prever el fallecimiento de Dina es un elemento que, por escapar a la lógica, causa desconcierto e invita al mismo tiempo a reflexionar sobre los límites de la condición humana, sobre la posible locura de la protagonista. De hecho, todo el cuento se podría leer como el relato del proceso de enloquecimiento de la protagonista, de su progresiva pérdida de contacto con la realidad. Quizá todo sea un engaño, vemos las cosas como nos han enseñado a verlas. Otra vez se sugiere la idea de lo engañosa que es la realidad y del fracaso del orden y de la razón frente a la libertad de la imaginación. Concluyo subrayando una vez más el valor transgresor y la importancia de lo fantástico en la narrativa de Cristina Fernández Cuba a la hora de bucear en las angustias existenciales, en los límites de la condición humana, en la frustración y en la incomunicación del sujeto en la posmodernidad. Gracias. Gracias, Germana. Vamos a dar paso a la última participante en la mesa. Es Sonja Erpoel, viene de la Universidad de Utrecht, de Holanda. Se licenció en Filología Románica en la Universidad de Amberes, donde cursó también su doctorado con una tesis titulada Autobiografías por mandato, una escritura femenina en la España del siglo de oro. Desde 1991 hasta hoy da clases en la universidad, en el Departamento de Literatura Española de la Universidad de Utrecht, y está especializada sobre todo en siglos de oro, en literatura del siglo de oro, aunque también le interesan ámbitos relacionados con la identidad, la memoria colectiva, y en este campo se ha centrado en autores como Goytisolo, Soledad Puertolas, Julio Llamazares, etc. Cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del Congreso y todas mis disculpas por no haber podido estar
presente ayer a la lectura de cuentos fantásticos por razones fuera de mi voluntad. Resulta que también iba a estar Mercedes Abad, que durante su estancia en Utrecht me habló con mucho cariño del gran valor humano de Cristina Fernández Cubas. Bueno, la sensación de la crisis del cuento ha estado presente en el campo literario durante toda la posguerra. De este modo, la particular situación del relato breve contemporáneo es resumida en 1993 por Ángeles Encinar y Anthony Percival, a lo cual, sin embargo, añade enseguida que es innegable, cito, que es innegable que últimamente se refiere bastante a las penas y glorias del cuento. Es cierto que al pasar alternativamente por momentos de decadencia y de gran esplendor, el cuento ha sabido mantenerse siempre. Tildado en su día por Vaquero Goyanes de quizá, cito, el más antiguo del mundo, este tradicional género menor, aunque cabe mencionar que ha sido contestada tal designación, es a la vez, cito otra vez, el más tardío en adquirir forma literaria. Ante la dificultad de definir o encasillarlo, el relato breve resiste y empieza a explorar nuevos caminos. Difiere el interés que ha recibido y sigue recibiendo por parte de la crítica. Polifacético como es, sigue revolviéndose entre unos pareceres tal vez irreconciliables. Híbrido por naturaleza, reúne a la vez comentarios agudos sobre la memoria y el olvido, sobre la ausencia de estabilidad o sobre lo novedoso. Una de sus asiduos practicantes en la actualidad es la autora barcelonesa Cristina Fernández Cubas, que, como otras escritoras españolas de su generación, solo empieza a escribir después de la muerte de Franco. La década de los 80 del siglo precedente, en la que la autora empieza su carrera literaria, muestra un evidente aumento de su culto. Entre las razones que le llevan a empuñar la pluma, la misma escritora destaca las siguientes, cito: el placer de habitar espacios a los que no se ha tenido acceso, rescatar ambientes, rememorar, viajar a donde no se ha ido nunca, o conjurar pesadillas, desarrollar imágenes de entrevistas en sueños, resolver jeroglíficos y enigmas, navegar en los límites de la razón, instalarse en un lugar fronterizo desde donde burlar el espacio y el tiempo. En tanto organismos dotados de vida propia, los cuentos, en palabras de Cristina Fernández Cubas, una especie de, cito, microcosmos autosuficientes, fin de cita, integran una mezcla de realidad e imaginación y solo desvelan sus secretos a la persona capaz de dar con el código exacto. El género fantástico participa de una larga tradición en la que destaca un autor renombrado como Edgar Allan Poe, tan apreciado por Cristina Fernández Cubas. Guiado por su calidad de, cito, convivencia conflictiva de lo posible y lo imposible, en una cita de David Roas, desarrolla a cada instante su peculiar experiencia traumática en la que se yuxtaponen, a la vez que se entremezclan, la exorbitante intensidad de los sentimientos manifestados con la tensión considerable a la que dan lugar los acontecimientos. Afirma el mismo David Roas que, cito, la narrativa fantástica mantiene desde sus orígenes un constante debate con lo real extratextual. Su objetivo primordial ha sido y es reflexionar sobre la realidad y sus límites, sobre nuestro conocimiento de esta y sobre la validez de las herramientas que hemos desarrollado para comprender y representarla. Fin de cita. No hace falta presentar a una autora de la talla de Cristina Fernández Cubas. Es conocida internacionalmente como autora consagrada de relatos en los que se sobreponen sutilmente diferentes niveles de realidad, que hasta llegan a hacer tangible el paso de la mera fantasía a lo sobrenatural. Los numerosos cuentos con los cuales cada vez de nuevo sabe deleitar al lector presentan otras tantas facetas de la extensión de su mundo imaginario. Se confiesa la propia autora fascinada por las palabras y esto se nota claramente en sus cuentos. Lo suyo es un lenguaje no solo capaz de sorprender gratamente al autor, con el feliz hallazgo de nuevos descubrimientos,
sino que al mismo tiempo introduce a cada paso importantes matizaciones. En su universo particular no faltan ni sobran palabras. La lengua en el cuento es cuidada hasta el punto de constituirse en elemento primordial de la comunicación. Los problemas que experimentan los protagonistas, sean asuntos de identidad, conflictos sin resolver con el otro o lo otro, la frecuente ausencia de comunicación, etc., se iluminan mediante el empleo de todo tipo de formas discursivas, como, por ejemplo, las cartas que también figuran en La mujer de verde. En una entrevista concedida poco antes de la publicación del volumen que contiene este cuento particular, comenta la escritora una cita de Bioy Casares con la que se confiesa totalmente de acuerdo. Cito: «Escribir es añadir una habitación a la casa de la vida. Me parece exacto, y yo añadiría que esta habitación puede tener su altillo, puede ser ampliada, se pueden cambiar los muebles». Fin de cita. El ámbito en el que se adentra gustosamente Cristina Fernández Cubas es uno de, cito, de límites imprecisos, una zona de grises y claroscuros. Fin de cita. A su lector le presenta un mundo distinto, un mundo en el que conviven unos personajes inquietantes que al mismo tiempo se asemejan y se oponen, se atraen y se rechazan. Especial atención merecen los dobles, tan frecuentes en el universo fantástico de la autora. Capaz de pasar casi sin transición de lo familiar acostumbrado a lo inquietante, a aquello que perturba la tranquilidad inicial de los personajes, Cristina Fernández Cubas sorprende tanto por su capacidad lingüística como también por su habilidad al entrelazar los hilos del entresijo del relato. De su propia confesión, lo que más le interesa son los complejos mecanismos de la mente, tales como suelen presentarse en los sueños o en particulares situaciones límite con las que se ve confrontado el personaje. Intriga además la presencia de ciertos elementos transgresores en sus textos que por lo demás tienen valor universal. Los recuerdos de los protagonistas apuntan una y otra vez hacia la angustia existencial ligada a la triste soledad experimentada por la mayoría de los mismos. El universo misterioso en el que deambulan se revela extremadamente complicado. Así, tendremos la ocasión de comentarlo, también aquí la mera presencia de la ventana al final del relato es sumamente significativa en el sentido de que tiene por destino ofrecer nuevos descubrimientos, tanto al personaje como al lector. En el empeño de la autora por encontrar la perspectiva más adecuada, que permita presentarles a los lectores el mayor número posible de matices, puede suceder que estos se asusten ante la aparición de algo no o poco acostumbrado, que entonces se vuelve amenaza, incluso cuando llevan largo rato observando el fenómeno. En palabras de David Roas, cito: «Lo fantástico se define y distingue por proponer un conflicto entre lo real y lo imposible. Y lo esencial para que dicho conflicto genere un efecto fantástico no es la vacilación o la incertidumbre sobre las que muchos teóricos, desde el ensayo de Todorov, siguen insistiendo, sino la inexplicabilidad del fenómeno. Y dicha inexplicabilidad, no me sale la palabra, no se determina exclusivamente en el ámbito intertextual, sino que involucra al propio lector. Aquí me propongo examinar el alcance de un cuento particularmente intrigante del volumen Con Agatha en Estambul, de 1994, a saber el ya varias veces mencionado La mujer de verde. Mediante una sabia dosificación de lo sorprendente y lo horroroso, la autora se adentra en una situación inquietante y de límites indefinidos para crear una realidad otra, que disturba y provoca a sus lectores. Asistimos a las dudas y sufrimientos de una narradora anónima que en una primera etapa no llega a comprender la verdadera significación de lo que le ocurre y que termina desgarrada por el doloroso odio que la consume.
De entrada, intuye la presencia de algún misterio en la súbita aparición de la mujer en la que cree reconocer a una persona de su entorno, eso sí, pero no es capaz de evitar la progresiva sensación de malestar que le invade a continuación. Retrocede repetidamente ante la explicación más sencilla, a saber que no se trata de esta persona, que el, cito, extraño espejismo, como lo denomina desde el principio, y que se instala de repente en su existencia, provocando en ella, cito, una mezcla de turbación y certeza, no constituye sino una comprensible equivocación. Alternativamente niega y admite lo más obvio. La persona a la que pretende haber reconocido durante su recorrido en la ciudad es tan solo otra persona más en el continuo bullicio de la gente y en ningún caso la joven secretaria que acaba de ser contratada por la empresa en la que la narradora tiene un puesto de responsabilidad. En un vano intento por disimular lo paradójico de su conducta, pretende recurrir al buen juicio para terminar interrogándose sobre las raíces profundas de su propia identidad. Ya se han presentado análisis parciales de este cuento que, entre otros, plantea el problema del desdoblamiento o del doble. Una participación activa por parte del lector es requerida a cualquier momento para dilucidar los enigmas que van surgiendo a cada paso. Incapaz, a su pesar, de levantar la ambigüedad originada por el texto, este no tiene otra opción que la de dejarse arrastrar por la corriente, lo cual resulta a veces en interpretaciones divergentes y a veces hasta contradictorias. Partiendo de las estipulaciones históricas de David Roas sobre el género de lo fantástico, presentaré un breve comentario del texto para descubrir sus problemas latentes. Lugares estratégicos por excelencia, el comienzo y el fin son componentes de suma importancia en la consecución del impacto deseado. Bien lo entiende así Cristina Fernández Cubas. De entrada, introduce al lector in medias res mediante una decidida negación por parte de una empleada de la historia que le cuenta a su jefe. Cito, lo siento, se ha confundido usted. Fin de cita. Las dos frases, a primera vista despojadas de cualquier contradicción malintencionada, ponen en marcha todo un sistema de referencias y reflexiones en la mente de la narradora. Aceptando aparentemente y solo en un primer momento el escueto comentario de su secretaria, la narradora, de la que en ningún momento se desvela el nombre, rechaza de entrada cualquier sentimiento de culpa al insistir en su profundo cansancio debido a un exceso de trabajo y unido además a la falta de sueño. Sin embargo, la verdadera razón de su agotamiento se halla, según toda probabilidad, en el acontecimiento que acaba de suceder. Hace apenas media hora, estipula cuidadosamente, y que, si bien al principio parece totalmente desprovisto de interés para el lector, provoca un abanico de pensamientos en la protagonista que se refiere a él en los términos siguientes. Cito, el extraño espejismo que por lo visto he debido de sufrir. Fin de cita. Llama la atención la insistencia de la anónima narradora en la importancia del tiempo, no solamente aquí, sino también en la totalidad del cuento. Guiada por, cito, una mezcla de turbación y certeza, fin de cita, la narradora, siguiendo un impulso incontenible, echa a correr detrás de la persona a la que toma por Dina Dax, la secretaria ordenada, eficiente e inocente que se incorporó a la empresa tan solo hace una semana. Termina el primer párrafo con la repetición textual del comentario de entrada de la chica, que pretende con ello evitar una eventual discusión que no le parece tener ningún sentido. La autora cierra de este modo el fragmento inicial al permitir que la mismísima narradora analice después lo ocurrido mediante todo un sistema de anticipaciones. Como se ve, Cristina Fernández Cubas no recurre aquí a objetos sobrenaturales que irrumpen en la realidad, más bien echa mano de eventos y personajes que de por sí no pueden tildarse de irreales.
Al contrario, visten un sentido diferente por hallarse inmersos en un espacio poco familiar o simplemente porque no son evidentes ni el origen ni el fin de los acontecimientos. Al tratarse de cosas normales y corrientes, la irrupción de sucesos aparentemente inexplicables resulta tanto más inquietante. Como suele hacerlo en otras ocasiones, la escritora comenta acontecimientos que no salen de la realidad de todos los días sin que haya indicios que apunten hacia lo fantástico. Sin embargo, la curiosa designación de la primera aparición del otro, este personaje tan llamativo que se distingue visiblemente de los demás presentes, como espejismo, ya indica al lector uno de los posibles caminos por seguir. Continúa la introducción mediante la contraposición de las imágenes de la secretaria y la ilustre desconocida apercibida en la calle. Ahí donde la primera destaca por su juventud e inexperiencia, la mujer perseguida por la narradora reúne en sí misma las señales de una existencia muy dura. En un primer momento, la narradora enfoca el rostro de la desconocida y más específicamente la frialdad de su mirada. Perdida entre la multitud, la extraña mujer soporta sin pestañear cualquier intrusión del ruido circundante. Insensible ante las manifestaciones de aquellos que le rodean, cambia sin embargo y aparentemente sin darse cuenta la normalidad de lo cotidiano. Destaca David Roas la necesaria relación entre el acostumbrado mundo cotidiano del lector y el universo ficticio representado, relación que hace comprensible el paso significativo que está a punto de darse. Cito: el mundo construido en los relatos fantásticos es siempre un reflejo de la realidad en la que habita el lector. La irrupción de lo imposible en ese marco familiar supone una transgresión del paradigma de lo real vigente en el mundo extratextual, y unido a ello un inevitable efecto de inquietud ante la incapacidad de concebir la coexistencia de lo posible y lo imposible. Fin de cita. El ambiente altamente cálido que reina en la calle y la atmósfera de alegre despreocupación contrastan fuertemente con lo primero que le llama la atención a la narradora, a saber, el aspecto de tremendo deterioro físico presentado por la mujer. Se trata de un personaje que no aparece en su ambiente vital. Por lo demás, parece encontrarse fuera de lugar en la anónima ciudad por el más que visible contraste que ofrece con los demás paseantes, todos en fervorosa búsqueda de regalos de Navidad. Cito: y la mujer, la desconocida tras la que acabo de correr en la calle, mostraba en su rostro las huellas de toda una vida, el sufrimiento, una mirada enigmática y fría que ni siquiera alteró una sola vez, a pesar de mis llamadas, de los empujones de la gente, del bullicio de una avenida comercial en vísperas de fiestas. Fin de cita. Desde un primer momento, la narradora estima que tiene que intervenir en su ayuda. La profunda indiferencia de la mujer ante lo que ocurre a su alrededor, así como su vestido de cera verde, vestido de fiesta, y como tal es adornado con un collar violeta, detalle que solo cobra toda su significación al final del cuento, pero vestido en todo caso poco indicado para resistir el frío de diciembre, le inducen a creer que esta persona está sufriendo, cito, un trastorno, una ausencia, una momentánea pérdida de identidad. Fin de cita. Hasta aplica a la ilustre desconocida la calificación de una demente, posiblemente porque ella la considera un peligro al prever el final del cuento. Al encerrarse en su despacho, piensa en el futuro que se le presenta con buenos augurios, ya que dentro de un mes, son importantes las indicaciones temporales, espera reunirse en Roma con Eduardo, su jefe, a la vez que su amante. Cito: me siento feliz. Tengo todos los motivos del mundo para sentirme feliz. Fin de cita. A pesar del estado de beatitud que la ejecutiva experimenta ante la eminencia del proyecto, continúa su relato mediante una referencia a su visita a una zapatería.
se ha dicho de paso que surge, o mejor dicho, que continúa aquí el tema del doble, iniciado ya antes con el pretendido desdoblamiento de Dina Dax en La misteriosa mujer de verde. Al vacilar entre la compra de 2 pares de zapatos, ninguno de los cuales le va bien, se ve obligada a, cito, escoger entre 2 sufrimientos. Repárese en el sustantivo escogido. Aquí también se dan indicaciones temporales. Cito, dentro de media hora debo asistir a una cena de trabajo. Otra cita, dentro de media hora me veré obligada a comer. La insistencia en las obligaciones que conlleva su puesto de responsabilidad en la empresa hacen que el lector se entere mejor de la falta de tiempo que agobia sin cesar a la narradora y le hace eventualmente perder los estribos. En el doble intento de ocultar cada indicio de su relación amorosa con Ernesto, único centro de su universo, y al mismo tiempo de poder hablar de la persona que ocupa todos sus pensamientos, la narradora confiesa su íntima satisfacción de poder, cito, pensar en voz alta, a pesar de que lo que digo no tenga en realidad nada que ver con lo que imagino. Fin de cita. Los comensales ignoran por completo esa parcela de su vida privada al valorar en ella meramente su eficiencia laboral. En el espacio reducido y cerrado del baño del restaurante se produce inesperadamente la segunda aparición de la mujer de verde. Por lo menos así lo cree, ya que no lo puede afirmar con toda seguridad por la velocidad de los cambios que están ocurriendo y porque está, cito, jugando mecánicamente con las posibilidades de un espejo de 3 caras. Anticipación temprana del triángulo amoroso, que será revelado al final del cuento. En la mirada enigmática de la desconocida destaca ahora sobre todo el odio. A continuación, de nuevo en la oficina, la jefa empieza de un modo obsesivo a observar la figura de Dina Dax. Se interesa por sus costumbres, por su familia, para comprobar que no es sino, cito, una chica como tantas otras. No hay ningún indicio que pueda apuntar a una posible doble vida, ni que permita explicar sus extrañas apariciones. La afirmación precedente es negada poco después. Dina, dice la narradora, Dina no es una chica como las otras. Cuando se instaura el silencio más absoluto entre ambas mujeres, la narradora ve desde una ventana abierta que ella está ahí, en la esquina de enfrente. Esta vez su aspecto le merece la calificación de mendiga. El brazo que tiende hacia arriba no denota, sin embargo, que esté pidiendo limosna. Desde la altura de un 5º piso, que de su propia confesión le da vertigo, la narradora escruta los menores movimientos de la pretendida mujer de verde, invitando a la secretaria a compartir sus comprobaciones. Esta, sin embargo, se marcha irritada porque no ve nada. Como en el caso del restaurante, donde la presencia de otros miembros de la empresa le induce al mayor silencio, la narradora se ve aquí de nuevo condenada al silencio. Cito, no puedo hablar con nadie de lo que me preocupa. Toma en consideración confiarse a Cesca, la empleada con más años de servicio en la empresa. Está convencida de que esta mujer sin duda reconocería en la mujer de verde a, cito, una de tantas pordioseras que llenan las calles por esas fechas. Tal vez una loca, una borracha, una prostituta. Fin de cita. El conserje, por su parte, vería en ella, cito, una perturbada o una forzante. Fin de cita. En la cuarta aparición, la narradora presenta de nuevo a la mujer de verde como esa pobre amnésica, ese fantocho, esa pobre desgraciada, incapaz de soportar la vida inhumana en las ciudades. En la quinta y última aparición, en un callejón sin salida esta vez, la mujer de negro ofrece un aspecto totalmente deplorable.
Calificado por Ángeles Encinar de, cito, excelente ejemplo del género fantástico puro, fin de cita, comprobamos en La mujer de verde cómo la protagonista se revela incapaz de distinguir entre realidad e imaginación. A lo largo de su relato, la tensión aumenta progresivamente hasta el momento en que encuentra una escapatoria en el asesinato de Dina Darks, cuando la narradora, incapaz de autodominarse y perdido todo dominio sobre sí misma, por fin comprende y libera las emociones acumuladas. Cito otra vez a David Roas: lo fantástico entonces no debería definirse en relación con las leyes del mundo ni con el estatus de realidad que se le conceda a la aparición del fenómeno anómalo en un marco determinado de convenciones empíricas, fenomenológicas o culturales, sino por la relación de efectos codificados dentro del texto que testimonien que dos órdenes excluyentes de realidad han entrado en contacto. Fin de cita. Solo al final del recorrido, la narradora se da cuenta de que conoce a la extraña mujer que aparece repetidamente. Cito: ahora ya sé quién es esta mujer y vuelvo a pensar en Dina. Pobre Dina Darks, porque Dina, se encuentre donde se encuentre en esos momentos, ignora todavía que está muerta desde hace mucho tiempo. Fin de cita. Al mismo tiempo, no es sino su doble, como dice una voz que surge de algún lugar de mí misma. La mujer de verde es Dina muerte, como se autoconfiesa. En adelante, a la narradora le espera otra vida nueva, aunque no aquella que había esperado. Sigue siendo el personaje anónimo, sin identidad propia del principio, y es que en ningún momento la autora se preocupa por comunicar al lector su nombre o apellido. La evidente falta de confianza en sí mismo del personaje testimonia de su repetida impotencia para librarse de sus sentimientos negativos. Al recuperar finalmente su independencia, aunque no su identidad, la narradora cuestiona la esfera de lo aceptable, el orden tradicional de lo permitido por la sociedad. Se rompe la aparente estabilidad en la que transcurre la vida de todos los días. Subversión de los códigos, lo fantástico, la intrusión de lo sobrenatural en La mujer de verde se revela eficaz. La aparición repentina y sucesiva de lo inexplicado e inexplicable descubre cómo el sufrimiento de la narradora va en aumento. Al borde de la locura, perdido todo dominio sobre sí misma, comprueba finalmente su derrota. La idea del doble que está al origen de una metamorfosis inaudita. A todas luces, Cristina Fernández Cubas logra su intento de inquietar al lector. En primera instancia, lo hace a través de la aparición repentina de la misteriosa mujer de verde, que completa mediante un examen detenido de las circunstancias en las cuales tienen lugar las repetidas intervenciones de la misma. Al subvertir los códigos sexuales, desvela el miedo existencial de la ejecutiva, que, unida a la ya apuntada falta de seguridad en sí misma, evidencia la presencia de temas eternos, como por ejemplo la búsqueda de identidad. María Jesús Orozco, por su parte, considera lo fantástico como estrategia que le permite a la autora indigar en los profundos enigmas que entraña la mente humana. Bueno, se me dice que ha pasado el tiempo, así que, bueno, el resto del texto espero que lo puedan leer en las actas eventualmente. Muchas gracias, Sonia.